Extraños objetos que aparecen en medio de la nada, que aparecen allí, en medio de la nada, en medio de una llanura, en medio de una montaña. Objetos que están en las alturas de los Andes, allá en Bolivia, que despuntan, que dicen que fueron construidos por visitantes de otros mundos, por los dioses. Pilares de hierro que están en la mitad de India, que no se oxidan. Un pilar de hierro de 1600 años que todavía se mantiene en pie en el mismo lugar y que no se degrada. Objetos extraños, objetos extraordinarios, monolitos que muchos dicen nos atraen hipnóticamente. Aquí les voy a contar la historia del supuesto hombre de hierro que está en un bosque de Alemania y que nadie sabe cómo llegó allí. Todo esto y mucho más aquí en Cruz Escribiente. Dentro de poco vamos a tener una serie de videos en un nuevo canal de video podcast donde me van a poder ver a mí. Se llama Historias Paranormales. Busquen más adelante Historias Paranormales y se suscriben en YouTube. Ahí van a ver cosas increíbles. Por ahora, abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Obra de los extraterrestres, artistas o simplemente una broma son las preguntas que se han hecho distintos usuarios de redes sociales después de que el Departamento de Policía de Las Vegas anunció el descubrimiento de un misterioso monolito cerca de la cima del Pico Gas, en el desierto de Nevada, muy cerca de la Ciudad del Pecado. En la publicación que se puede ver a través de X, las autoridades escribieron: vemos muchas cosas raras cuando la gente va de excursión, como no estar preparado para el clima, no llevar suficiente agua. Pero mira esto, tras la publicación, internautas han teorizado sobre el propósito de estas estructuras enigmáticas, por lo que algunos sugieren que podría ser una señal de vida extraterrestre, otros especulan de que sea arte contemporáneo o simplemente una broma. Cabe mencionar que este monolito, un paralelepípedo rectangular cubierto completamente de espejos, se asemeja a otros que han sido encontrados en diferentes lugares del mundo desde el año 2020. El fenómeno comenzó con el descubrimiento del primer monolito en el desierto de Utah durante la pandemia de COVID-19 y a otros avistamientos similares en Países Bajos, Polonia, Rumania, Canadá y el Reino Unido. Así lo anuncia el diario El Heraldo de México. Y es que hace unos días, apareció un nuevo extraño monolito allí cerca de Las Vegas. Este es diferente a los que han aparecido hace algunos años, y es que está cubierto de un material translúcido que además refleja la luz. En resumidas cuentas, es un monolito cuadrado, rectangular, que parece estar cubierto de espejos. Si uno no lo ve con detenimiento, no se da cuenta que existe. ¿Quién instaló eso en medio del desierto de Nevada? Porque es que está construido en un lugar lejos de caminos, lejos de la nada. O sea, alguien fue y puso un monolito allí. Alguien que de alguna manera es un bromista que quiere ganarse la admiración de muchos sin decir su nombre y gastar miles de dólares. O sea, ¿quién quiere gastar miles de dólares para ponerlo allí? ¿Es parte de una campaña publicitaria colocar un monolito allí? ¿Es parte de una campaña publicitaria o hay algo más? Y es que se ha especulado durante muchos años que estas apariciones de monolitos que vienen sucediendo desde hace ya 4 años en varios lugares del mundo están ligadas a un artista. Sí, existen artistas por allí alrededor del mundo que innovan y que quieren hacer estas cosas solo para ver cómo funciona el público, o tal vez están tratando de analizar el comportamiento que tenemos los seres humanos. Para mí, lo que sí es extraño de estos monolitos, lo que me resulta realmente extraordinario, es que nos llamen tanto la atención. ¿Por qué los monolitos nos llaman tanto la atención? ¿Por qué estas estructuras, que podrían ser cualquier tipo de estructura, siguen siendo tan fundamentales? Como los obeliscos. En Buenos Aires hay un obelisco gigante, hay algo magnético, incluso hay historias de gente allá en Buenos Aires. Algún día hacemos un podcast sobre eso, de personas que dicen que han tenido experiencias paranormales cerca de ese obelisco.
También se habla, por ejemplo, de los obeliscos egipcios, que representan la conexión de la tierra con el cielo, de lo mundano con lo divino. Son como una especie de pararrayos espiritual. Muchos obeliscos se instalan frente a templos religiosos, torres grandes que tienen inscripciones extrañas. Hay una columna que es de las pocas antiguas construcciones que se mantienen en pie en Roma, la columna de Trajano. Tienen que verla, es impresionante y está allí puesta, una de las pocas cosas que sobrevivieron y la gente va a verla. ¿Qué es lo que hace que los monolitos gigantes nos llamen la atención? ¿Y por qué son consideradas sagradas? ¿Y por qué son consideradas sagradas? Es realmente impresionante. En 2020, The New York Times aseguró que realmente lo que sucedía es que eran un grupo de artistas, The Most Famous Artists, que habían hecho un proceso de montaje y colocaron estos monolitos y después empezaron a venderlos a $45,000 y habían hecho 5 en menos de un mes y que se habían de alguna manera inspirado en una película que se llama 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, que fue rodada en el año de 1968, donde aparece una especie de monolito negro extraterrestre, un monolito negro extraterrestre. Otros dicen que realmente estos artistas no eran los que habían construido esto y que ellos simplemente aprovecharon que se había vuelto viral en todo el mundo. Y eso es lo que para mí sí es un misterio, que es que sea viral en todo el mundo la aparición de estos monolitos para hacer negocio y venderlos. Bueno, hay gente así en todos los lugares del mundo. Estructuras extrañas, estructuras misteriosas, monolitos que desafían toda lógica. Escuchemos más información de la que sacó al aire El Heraldo de México hace apenas 10 días en la fecha en que publicamos este podcast, que es en 2024. Reino Unido. Lo más extraño de esto es que de acuerdo con algunos testimonios, no tiene huellas obvias a su alrededor. En el caso del primer descubrimiento del monolito en Utah, el galerista David Swiner argumentó que el monolito era obra del fallecido escultor minimalista John McCracken y que de algún modo fue instalado tras su muerte en 2011. Sin embargo, tiempo después se retractó al argumentar que en la imagen se veían remaches y tornillos que no coincidían con la forma en la que el artista hacía su trabajo. Por otro lado, el diseñador Tom Dunford afirmó que colocó un monolito en la isla de White, en el Reino Unido en el año 2020, solamente por pura diversión, aunque hasta el momento no se ha proporcionado ninguna explicación oficial sobre quién o qué está detrás de la instalación del monolito en Nevada. Los internautas del misterio continúan especulando su origen. Asimismo, se cree que estos monolitos pudieran ser una especie de homenaje a la película de ciencia ficción 2001, Una Odisea del Espacio, del año 1968, en la que intervienen objetos similares. Sin embargo, estas estructuras siguen siendo un enigma sin resolver en la vida real. Historias increíbles y vienen unas más. Y vienen unas más que los van a ustedes a poner a pensar en estos extraños objetos aquí, solo aquí, en los audios de Cruz Escribiente. El sonido de una cítara, que es un instrumento de India, y es que en India también hay un extraño objeto, un extraño monolito que lleva allí mucho tiempo y que tiene un montón de leyendas sobrenaturales, leyendas que hablan de que ese objeto fue diseñado por los mismísimos dioses. Otros dicen que estaba allí simplemente para observar
para medir el cielo, el firmamento, las estrellas. Miren que algo muy raro en estos objetos misteriosos, que muchos llaman OPAR, que son objetos que no deberían estar en su momento, en su lugar, que fueron construidos con una tecnología que todavía no comprendemos, tal vez también por nuestra ignorancia sobre el pasado, por creernos superiores, pero es que en el pasado también hubo grandes construcciones que se perdieron para siempre. Piensen ustedes, por ejemplo, simplemente en las 7 maravillas del mundo antiguo. Piensen ustedes en el Coloso de Rodas. Imagínense ustedes una gran construcción. Imagínense ustedes una estatua gigante por la que podían pasar por debajo de las piernas los barcos allá en Rodas. Rodas hoy queda en Turquía. O el mausoleo de Halicarnaso, que decían que era una tumba gigante, monumental, que se veía a lo lejos como un cubo que resplandecía, un cubo gigante, un cubo que brillaba, un cubo lleno de extrañas estatuas y repujados, de amazonas y de sátiros. Eso se decía que había allí en Halicarnaso, construido por el rey Mausolo, y por eso les llamamos mausoleos. Pero viajamos a India, viajamos a otro lugar que es un subcontinente con unas civilizaciones milenarias, en donde hay un objeto extraño que también para muchos es un monolito que vino de algún lugar del espacio y el tiempo. Hay cierta fascinación, como ya les he dicho a ustedes, sobre los monolitos o acerca de estos objetos. Le llaman el pilar de hierro de India, o el pilar de hierro de Kup, porque está situado justo allí en un lugar cercano a Nueva Delhi, donde había una civilización que hoy en día le llaman la civilización de Kut. Bueno, este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad, o sea que imagínense qué tan importante es. Posee una altura de 7.21 metros, de los cuales 93 centímetros se encuentran actualmente enterrados bajo el nivel del terreno, donde permanece erguido. La base donde está soportado este objeto increíble, tiene un diámetro de 41 centímetros y presenta un gradual estrechamiento hasta su parte superior. Hagan de cuenta, es una varilla de metal gigante, del tamaño del grosor de una persona, que se levanta y arriba tiene una especie de campana. Y aquí vienen historias realmente increíbles. Pero antes de contarles esas historias increíbles acerca de este extraño pilar de hierro, que también le llaman el pilar de hierro de Delhi, les tengo que contar unos datos históricos. Y es que fue elaborado durante un periodo de un emperador, específicamente durante el reinado de Chandragupta II, durante el siglo IV después de Cristo. Fueron varios científicos y han analizado este objeto gigantesco, misterioso, y se dieron cuenta que tiene una pureza increíble, 99.3. 99.3 de hierro. O sea, casi no existen objetos con una pureza tan fuerte, solo hay un 0.7%. O sea, no lo digo yo, lo dicen laboratorios científicos, 0.7%. De otros materiales, el resto es hierro puro. Esta es una condición singular, inusual, y su formación es muy compacta, y eso ha permitido que no haya habido mayor corrosión, no haya habido mayor oxidación. Y aquí viene algo realmente sorprendente. Ustedes han visto, uno deja a veces, no sé, si ustedes viven en una ciudad cerca al mar, dejen ahí una lata, dejen algo por allá afuera. Vayan y miren el guardabarros de un carro que tenga más de 10 años ahí frente al mar y van a ver que se oxida, la sal oxida. Vean ustedes a veces el metal de los marcos de sus ventanas, y a veces uno mira y es óxido, se empieza a deshacer. ¿Saben qué? Este pilar gigante de India, y esto es sorprendente, y esto es real, lleva más de 1600 años a la intemperie, porque llueve y allá llegan los monzones, y es que en India hay unas tormentas grandísimas. Llueve sobre ese pilar y no se ha oxidado. No se ha oxidado, no tiene óxido, casi en lo mínimo. Para muchos, un material sagrado, algo que no puede corromperse, algo que está protegido por los mismísimos dioses. Incluso hay gente allí que dice que este pilar prueba que vinieron antiguos visitantes de otros mundos o de otras dimensiones, dicen algunos por allí. Yo no creo en ello, pero bueno, ellos lo dicen, y lo que dicen es que este objeto lo que demuestra es que esos visitantes transfirieron antiguos astronautas, seres de las estrellas, dioses venidos del universo,
trajeron en algún momento tecnología que todavía no comprendemos y les ayudaron a los antiguos habitantes de esta zona, donde hoy es Nueva Delhi, perdón, para construir este tipo de pilar que todavía no sabemos para qué servía y que vuelvo a decir, y esto sí es completamente real y esto es completamente comprobable porque uno puede ir allá, verlo, tocarlo. Es un pilar, un monolito que lleva 1600, vuelvo a decir, es que me asombra muchísimo, imagínense, 1600 años sin que se haya oxidado. Y bueno, en todo ese tiempo ha visto pasar este monolito civilizaciones eternas, desaparecidas, antiguas guerras, reyes que nacieron, que murieron, invasiones, pero sigue allí, y esto es bastante extraño. Y es que sus pobladores también están seguros de que hay algo paranormal en él. Dicen que el hierro a veces toma color brillante en medio de la noche, que brilla. Muchos de los vigilantes, de los que cuidan, de los guardas allá en India, que cuidan este complejo arqueológico, el complejo de Kup, pueden mirar imágenes sobre el complejo de Kup. Son un montón de edificios, son algunos hermosos. Hay templos, bueno, es la civilización antigua de la India, son ruinas realmente de lo que fueron palacios, ciudades. Y bueno, muchos dicen que cuando caminan allí, este monolito a veces brilla en medio de la noche. O otros dicen que a pesar de que hace tanto calor y ser de hierro, lo tocan y está frío. No tengo ni idea si sea real. También existe el mito de que es de buena suerte ir hasta ese pilar y abrazarlo de espaldas. Decían las personas que eso daba muy buena suerte y era algo que hacían los visitantes del lugar. Como se dieron cuenta que empezó la manipulación a dañar el objeto histórico, pues el gobierno de India lo que hizo fue colocarle ahí una reja, le puso una reja para que no se degradara, porque escuchen bien, a pesar de que las manos de las personas pasaban todo el tiempo, pues no se dañaba mucho, pero ya empezaba a mostrar algún deterioro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién hizo ese extraño monolito que se levanta cerca a Delhi, en India? ¿Quién hizo este objeto del cual hoy no sabemos mucho? Es un objeto que muchos dicen revela una historia oculta de seres que vinieron a visitarnos hace muchos años, hace muchos siglos, hace milenios, de seres que venían de otros mundos y que dejaron huellas entre nuestros antepasados como esto, como esto. Si les está gustando este podcast, les pido por favor que nos den like, que nos coloquen ya mismo like y que también se suscriban. También, ¿saben qué? Les quiero contar algo. Hay una leyenda que dice que el pilar de Delhi no se oxida porque tiene una especie de pátina superior, una especie de capa protectora, porque habría sido construido por antiguos maestros de metalurgia que conocían secretos que están perdidos para siempre. ¿Existía tecnología así en la antigüedad? No lo sé, pero este extraño monolito, este extraño pilar, este extraño objeto está allí. Si usted va a India alguna vez, puede conocer cerca de Delhi el misterio del pilar de hierro de Kup o el misterio del pilar de hierro de Delhi que lleva 1600 años sin oxidarse. En Alemania hay otro monolito, un monolito muy extraño, muy raro, queda en un antiguo parque, en un parque que se llama el Parque Kossenhofwil, no sé cómo se pronuncia, no sé alemán, queda allá a 2 kilómetros de un pueblito que se llamaría Dunstenkove. Allá, en medio de los árboles, imagínense ustedes, hay una barra que se ha encontrado, una barra de metal de forma rectangular con 1.2 metros sobre el suelo. Tiene también una raíz, es una barra de metal que está debajo de la tierra, una barra de metal que es sofisticada. Afuera se ve como si fuese una especie de meteorito. Es que esto es lo más raro porque se ve el metal de afuera como si fuese una especie de metal que haya estado en el espacio. No sé si ustedes han visto alguna vez un meteorito o un aerolito o han visto alguna vez en algún museo rocas de metal que han llegado a la Tierra del espacio.
y que se han recuperado. En muchos lugares del mundo los buscan y los encuentran y se ve que tiene una superficie metálica, se nota la fricción que tuvo con la atmósfera y se ven como unos hoyos, unos huecos grandes, casi que uno observa un poco la superficie como la superficie de la luna, llena de cráteres. Así se ven estos meteoritos llenos de huequitos. Pues bien, el pilar se ve así. Es muy raro. Ese pilar, ese monolito que está allá en Europa Central, que es único, y vuelvo a decir que es único porque no hay ningún otro está allí, se le mencionó por primera vez en un documento del siglo XVII, en donde se dice que se utilizaba para marcar el pueblo, que allí se colocaba esa piedra para decir aquí comienza el pueblo, aquí de alguna manera comienza otra población. Lo extraño es que ninguno de los documentos del siglo XVII hablan de dónde provino ese extraño monolito. En 1970, un grupo de investigadores tomaron trozos del pilar de este extraño objeto y los llevaron para analizar y se dieron cuenta que era hierro, que estaba hecho completamente de hierro. Junto al pilar, en ese momento hay un letrero en alemán que traduce más o menos lo siguiente: el hombre de hierro, como llaman en ese lugar, porque quisiera hablar antes de decirles con exactitud qué dice el documento, el texto que está ahí al lado. Quisiera contarles que en ese pueblo de Alemania le llaman a este monolito el hombre de hierro. Y existen un montón de mitos y leyendas acerca de él. Se dice que es como un hombre que iba caminando y de pronto quedó congelado y se convirtió en metal y quedó allí. Otros lo ven como algo que a veces tiene vida. Sí, que a veces tiene vida. Son solo leyendas. Pero el texto dice algo bastante interesante y se los voy a leer. El texto que está en este momento al lado de ese pilar dice: el hombre de hierro es un fragmento de una barra de hierro fundido, tiene 2 metros 8 de largo y 1 metro en su extremo en forma de T enterrado en el suelo. Aparentemente esto estaba destinado como punto de anclaje para el transporte y procesamiento y hasta ahora se ha evitado cualquier intento de removerlo de la tierra. Dice el texto que la técnica y la forma indican que fue fabricado a finales de la Edad Media, pero el origen y el propósito oficial y original del hombre de hierro no han sido explicados satisfactoriamente. No sabemos, es muy extraño, ese objeto en la mitad de un bosque, no sabemos para qué lo utilizaban. Y ahí se dice en ese texto, si ustedes van alguna vez allá y busquen la foto en internet, porque la foto... las fotos que hay son realmente sorprendentes porque es un monolito de metal que tiene mucho tiempo, pero que se ve raro, se ve como espacial, se ve como si hubiera venido de otro mundo. Y es verdad, se ve como si hubiera venido de otro mundo. Hay varias historias de personas en esa zona que dicen que han visto brillar el monolito en la noche, que lo han visto brillar como si palpitara, y otros dicen que emite un extraño sonido. Bueno, son leyendas de la zona, son historias. Y en Alemania ya la gente casi no cree en leyendas ni en historias, pero hay gente todavía que dice que estas cosas suceden. Pero eso no es lo más sorprendente, y es que el texto del que estoy haciendo referencia, que está allí en la señalética, que está ahí al lado de este hombre de hierro, de este monolito, afirma lo siguiente: se mencionó por primera vez su existencia en un documento de 1625 como parte de la línea fronteriza entre Alfer y Germeissan, a lo largo de un acueducto romano. Según una fuente posterior, todavía cumplía esta función en 1717. Ningún documento afirma de dónde lo trajeron, y en 1727 el príncipe electo Clemens lo instaló en su posición actual. Sirvió como marcador de la línea principal entre la planificación del Palacio de Augsburg de Brühl y el Palacio de Röttgen. Hoy en día es un punto de encuentro popular para excursionistas. No se sabe qué es. Un monolito que apareció hace ya más de 400 años, ya casi 500 años, en un lugar de Alemania y que todavía está ahí. Un monolito de metal que es único, no hay otro parecido. No se sabe para qué lo usaban, no se tiene ni idea, y su superficie es bastante irregular, extraña, parece que hubiera venido del espacio exterior. Muchos lo consideran un OPAR, un objeto fuera de su tiempo. ¿Qué es ese monolito? ¿Ustedes qué creen? ¿Para qué creen que servía? ¿Quién lo trajo? ¿Por qué lo instalaron allí? Misterios del mundo que exploramos en este podcast, pero no es el único. Ya les contaré algunas historias asombrosas, todavía más asombrosas,
en los próximos minutos. Si existe un lugar lleno de misterio es Pumapunku o la Puerta del Puma, una serie de complejos templos que están situados cerca de Tiahuanaco en Bolivia. Imagínense usted una gran cantidad de construcciones de piedra, una gran cantidad de construcciones grandes, ciclópeas, increíbles, cuya construcción sigue siendo un misterio. Oficialmente, los arqueólogos creen que el complejo pudo haber sido construido por el Imperio Tiahuanaco, que es una de las civilizaciones más importantes de toda la historia y que floreció entre 300 y 1000 después de Cristo. Lo más intrigante de Pumapunku es el trabajo de piedra. Pumapunku era un montículo de tierra en terrazas originalmente enfrentado con bloques megalíticos, cada uno con un peso de varias decenas de toneladas. Las piedras de arenisca y andesita rojas fueron cortadas en formas geométricas para que encajaran directamente entre sí, sin utilizar morteros, sin utilizar nada. La técnica y la precisión sigue siendo increíble. Estos bloques de piedra son asombrosos. No les cabe en la mitad una cuchilla de afeitar. Cuando uno intenta meter una cuchilla de afeitar, cuando intenta meter un arqueólogo cualquier instrumento, un hilo, no pasa. Es realmente impresionante. Y ahí en Pumapunku también hay monolitos, bloques gigantes. Pero el mayor enigma de Pumapunku es el tiempo. ¿Cuál es la datación? ¿Cuándo lo construyeron? Todo lo que hay son suposiciones. No se sabe nada. Los tiempos son una locura. El segundo enigma son las piedras y los cortes. Hay una piedra en Pumapunku conocida como la piedra de la ranura, la pueden buscar en internet. Tiene un corte exacto. Dentro de la ranura hay 24 agujeros, perfectos, exactos y bien conservados, que desafían el tiempo. Y la historia dice que no tenían esas personas herramientas para hacer ese tipo de agujeros, que parecen hechos con tornos, con taladros mecánicos, y que muchos aseguran simplemente era fricción. Lo que tenían los antiguos habitantes de Bolivia solo era fricción. ¿Cómo se construyeron estos círculos? ¿Cómo? No tenemos ni idea. Algunos dicen, algunos incluso arqueólogos bolivianos de hace 60 años, 50 años, aseguraban que Pumapunku era la prueba de que alguna vez aquí en América existió la Atlántida, el famoso continente perdido que mencionó Platón. ¿Es posible que sea así? No tengo ni idea, pero estas construcciones, esta piedra que les he mencionado, es una de las más misteriosas de todos los tiempos y muchos aseguran que allí, en Pumapunku, están las pruebas de que hubo un contacto alienígena con seres humanos hace muchos años, hace muchos siglos, incluso hace milenios. Una historia increíble que sigue allí, esperando a ser descubierta en las montañas de los Andes, en la altura del altiplano boliviano, en donde hay un complejo arqueológico lleno de misterios, cuyo nombre está grabado para siempre en los corazones de todos los que buscan las pruebas de contactos de visitantes, de antiguos astronautas y también de la existencia de antiguos continentes perdidos. Su nombre es Pumapunku. Bueno, llegamos al final de este podcast de Cruz Escribiente en el que hablamos de monolitos extraños, de monolitos asombrosos, de objetos que no deberían estar, se les llama OPARS, algunos como los que ustedes han escuchado, grandes columnas de metal que se levantan desde el suelo hasta el infinito, otros los que ustedes han escuchado sobre Pumapunku, esta región extraña, el hombre de hierro en Alemania, historias increíbles que llegan directo a ustedes gracias a su suscripción aquí en los audios de Cruz Escribiente.
siguiente. Antes de continuar, antes de decir algo que quiero decir y expresar a todos ustedes, quisiera decirles 3 cosas. La primera, dentro de poco vamos a tener video podcast. Ustedes van a poder escucharme, verme en directo, entrevistando personas de muchos lugares del mundo, con casos increíbles, desde casos de vida después de la muerte, grandes investigadores del misterio, gente que habla del contacto ovni, de los antiguos astronautas, como hemos hablado hoy en este podcast. Y entonces ustedes simplemente pueden buscar otro canal que se llama Historias Paranormales. Coloquen ahí Historias Paranormales Esteban Cruz. Historias Paranormales. Ahí pueden encontrar ustedes esos videos. Vamos a hacer cosas increíbles con gente que ustedes conocen desde hace mucho tiempo. Juan Jesús Vallejo, con gente como Hugo Alejandro Bernal, con JJ Benítez, con grandes investigadores del misterio. Con ellos vamos a estar allí hablando y vamos a estar mostrando casos asombrosos como los de estos pilares, este pilar de India que resulta realmente asombroso. La segunda cosa que les quería decir a todos ustedes es que pronto haremos un viaje para ver el misterio, para tocarlo. Alguna vez me decían algunos amigos arqueólogos que existen misterios paranormales en el mundo, como los fantasmas, como los poltergeists, también como las apariciones, los exorcismos, pero no hay nada más misterioso que lo que uno puede tocar, como las pirámides de Egipto, que no hay nada tan misterioso como lo que uno puede ver, como la esfinge. Imagínense ver la esfinge allá al frente de ustedes. La esfinge. Había hace mucho tiempo un niño índigo, es una historia realmente rocambolesca a veces, un niño que se llamaba Boriska, lo pueden buscar. En 1996 ese niño dijo que él recordaba en sus vidas pasadas haber estado en Marte. Es realmente extraño, un niño índigo. Y él decía que detrás de la esfinge, de esa esfinge milenaria, misteriosa, uno podía de alguna manera accionar una palanca para abrir las puertas de la percepción. Para mí me parece algo realmente absurdo. Pero la esfinge sí está llena de misterios. Parece que la esfinge es incluso más antigua que las mismísimas pirámides, y otros aseguran que la esfinge por dentro está vacía y contiene cámaras secretas que tienen extraños misterios. Estas cosas son las que vamos a ver en vivo y en directo, usted y yo. Vamos a ir hasta allí, a Egipto, a conocer todo esto. Ustedes pueden escribir ahí como @cruzescribiente, @cruzescribiente, busquen @cruzescribiente en Twitter, en Instagram, en Facebook, y ahí mismo ustedes pueden entonces seguirme y ahí colocaré toda la información. Y la tercera cosa, me siento muy feliz porque hemos pasado los 40,000 suscriptores. Ya hemos pasado los 40,000 suscriptores. Para mí esto es un logro grandísimo. Ya somos, imagínense, 40,000 personas. Es un estadio de fútbol lleno los que nos siguen aquí en Cruz Escribiente. Y eso solo en YouTube, porque también hay gente que nos escucha en otras plataformas, como en Spreaker, como en Spotify, que nos escuchan alrededor del mundo. A todos ustedes muchas gracias, y eso es lo que les quería decir al final. Pasamos los 40,000. Y eso me llena de amor y de cariño. Este podcast lo hice porque un seguidor, Paul Don, así se llama así, Paul Don, me escribió que quería que hiciéramos un podcast sobre los extraños monolitos del mundo. Y entonces compilamos esas historias extrañas de monolitos y se las presentamos con anterioridad. Historias extrañas. Y realmente para mí es un honor contar con ustedes. Ustedes son una gran familia. Todos somos una gran familia de gente que les gusta el misterio, que no se queda callada, que siempre busca ir más allá. Y a todos ustedes muchas gracias. Y les quiero dejar un mensaje pequeño. Una cita de una persona que existió, que ya no está con nosotros y que fue muy importante en la historia del mundo. Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung fue un gran psicoanalista. No sé si ustedes sabían. Discípulo. Es más, estuvo todo el tiempo con Freud. Él creía que dentro de nuestra mente había otra mente a la cual no tenemos acceso, el inconsciente. Jung además creía en lo sobrenatural. Él vivía en Suiza, cerca a un lago donde decía que estaba protegido por genios, por varios genios. Escribió un libro que se llama El Libro Rojo. Él fue el fundador de la escuela de la psicología analítica y también llamada por algunos otros especialistas psicología de los complejos o psicología profunda. Él creía que existía algo llamado el inconsciente colectivo. Tal vez en ese inconsciente colectivo hay algo en estos monolitos
que nos llama muchísimo la atención, algo que nos atrae, algo que nos lleva a estar concentrados en él. Y él dijo 3 frases que les voy a narrar que me parecen increíbles. Una es: el zapato que le ajusta a un hombre le aprieta a otro. No hay receta para que la vida funcione igual en todos los casos. Y eso es real. Si a usted ve al vecino y le tiene envidia, o a su primo o a su amigo, lo que él hace no es lo mismo que le puede servir a usted. Cada quien es diferente. Existen múltiples formas de vivir y de ser felices. Que eso es lo importante, ser feliz. Lo otro es: si eres una persona con talento, no significa que hayas recibido algo. Quiere decir que puedes dar algo. Sí, si usted tiene talento, no sea egoísta. Significa que usted puede ayudar al mundo, que puede ser mejor, que puede ayudar a los otros. Significa que usted, con lo que usted sabe hacer, con su virtud, puede alegrar la vida de otras personas. Y lo otro es yo no soy lo que me sucedió, sino lo que elegí ser. Sí, a pesar de que hemos vivido cosas terribles en nuestra vida, hechos tortuosos, cosas horrendas, somos nosotros los que decidimos el destino. Es usted el que decide su destino, no ayer, no hace una semana cuando se equivocó, cuando erró, porque todos erramos, todos somos imperfectos. Ahora, sus errores los puedes corregir ya. Los puedes cambiar ya. Usted puede corregir todo lo que quiera. Siempre podemos transformarnos. Siempre podemos cambiar. Y eso es lo que dice Jung. Se vale equivocarse. Se vale pedir perdón. Se vale corregir el camino. Se vale ser una persona distinta. Se vale ser una buena persona. Se vale haber hecho daño y ahora saber reparar. Se vale todo. Se vale cumplir sus sueños. Se vale ser lo que usted es. Y lo saco no de mí, de mi corazón, lo saco de lo que decía uno de los psicoanalistas más poderosos de todos los tiempos, aquí hablando de monolitos, aquí hablando de símbolos, solo para usted. Porque yo, aquí hablando, recuperándome de una hernia, de una operación terrible, les quiero decir, aquí, frente a un micrófono en soledad, que yo a usted, esté donde esté, trabajando duro por su familia, luchando, yo a usted, Esteban Cruz, yo de corazón, yo a usted, lo quiero mucho.